Imagínate esto. Es 1919. Caminas por las calles de Italia y ves soldados mutilados pidiendo monedas. Ves fábricas cerradas, gente gritando en las plazas, obreros haciendo huelgas, campesinos ocupando tierras. El país parece un volcán a punto de explotar. Y entonces aparece un hombre prometiendo orden. Un hombre que dice que Italia volverá a ser grande, que acabará con el caos, que aplastará a los enemigos internos. Y millones de personas le creen. Porque cuando pensamos en el fascismo italiano, muchas veces imaginamos únicamente desfiles militares, saludos romanos y propaganda. Pero la realidad fue mucho más compleja y mucho más peligrosa. La dictadura de Benito Mussolini no apareció de la noche a la mañana. No fue un golpe instantáneo. Fue un proceso lento. Un proceso donde el miedo, la violencia y la crisis permitieron que una democracia se destruyera desde dentro. Y aquí está lo inquietante. Muchas de las herramientas que utilizó siguen apareciendo hoy, en distintos lugares y contextos. Así que hoy vamos a reconstruir juntos cómo nació la Italia fascista, desde el caos tras la Primera Guerra Mundial hasta la creación de una dictadura que marcaría para siempre la historia de Europa. Porque entender cómo cayó Italia es entender cómo puede caer cualquier democracia. Italia había luchado en la Primera Guerra Mundial junto a los vencedores. Pero cuando terminó la guerra en 1918, muchos italianos sintieron que habían sido engañados. Habían muerto más de 600.000 soldados. La economía estaba destrozada. Había inflación, desempleo y hambre. Y además, Italia no recibió todos los territorios que esperaba conseguir tras la victoria. Muchos nacionalistas comenzaron a hablar de una victoria mutilada. Es decir, ganamos la guerra, pero nos humillaron en la paz. Y mientras tanto, el país parecía derrumbarse. Entre 1919 y 1920 hubo huelgas masivas, fábricas ocupadas por obreros, protestas campesinas y violencia política constante. Para muchos ricos, empresarios y terratenientes, Italia parecía acercarse a una revolución comunista como la de Rusia. Y aquí aparece una palabra clave para entender el fascismo: miedo. El miedo fue el combustible que alimentó el ascenso de Mussolini, porque cuando una sociedad tiene miedo, muchas veces está dispuesta a sacrificar libertad a cambio de orden. Benito Mussolini no comenzó siendo fascista. De hecho, durante años fue socialista y periodista, pero la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Mussolini apoyó la entrada de Italia en la guerra, algo que muchos socialistas rechazaban. Terminó expulsado del Partido Socialista y poco a poco empezó a construir una nueva ideología basada en el nacionalismo extremo, la violencia y el culto al Estado. En 1919 creó los Fasci Italiani di Combattimento. De ahí viene la palabra fascismo. El símbolo era el fasces romano, un haz de varas atadas alrededor de un hacha. En la antigua Roma simbolizaba autoridad y poder. Y el mensaje era claro: el individuo no importa. Lo importante es la nación. Ahora imagina grupos de hombres armados recorriendo pueblos y ciudades, golpeando sindicalistas, quemando periódicos opositores, atacando huelguistas. Eso eran las camisas negras. Los paramilitares fascistas. Muchos eran veteranos de guerra acostumbrados a la violencia. Otros simplemente eran jóvenes frustrados y sin futuro. Y aunque utilizaban el terror, gran parte de las élites italianas los apoyaban. ¿Por qué? Porque veían a Mussolini como un muro contra el comunismo. Empresarios, industriales y terratenientes financiaron a los fascistas. Y aquí ocurre algo muy importante históricamente. La violencia empezó a normalizarse. Poco a poco, golpear opositores dejó de verse como algo escandaloso. Muchos pensaban, sí, son violentos, pero al menos ponen orden. Ese es uno de los momentos más peligrosos en cualquier sociedad, cuando la violencia política deja de sorprender. En 1921, Mussolini transformó su movimiento en el Partido Nacional Fascista y comenzó a entrar oficialmente en la política italiana. Pero atención, el fascismo no llegó al poder ganando masivamente unas elecciones. Mussolini llegó al poder porque las élites tradicionales pensaron que podrían controlarlo, y fue un error gigantesco. Italia tenía gobiernos débiles y muy inestables. Había miedo al caos, miedo a una guerra civil y miedo al comunismo. Y Mussolini aprovechó perfectamente esa situación. Octubre de 1922. Miles de fascistas avanzan hacia Roma. No era exactamente un ejército invencible. De hecho, el Estado italiano todavía podía detenerlos. Pero ocurrió algo decisivo. El rey Víctor Manuel III decidió no usar al ejército contra Mussolini. ¿Por qué?
porque temía una guerra civil y porque creía que Mussolini podría estabilizar el país. Así que, en lugar de frenarlo, lo nombró primer ministro. Sí, uno de los momentos más importantes del siglo XX ocurrió porque un rey pensó que podía domesticar a un extremista. Y no pudo. Mussolini no destruyó la democracia italiana en un solo día. Lo hizo paso a paso. Primero mantuvo las apariencias democráticas. Seguían existiendo elecciones, parlamento e instituciones. Pero poco a poco fue eliminando a la oposición. Manipuló leyes electorales, intimidó rivales políticos, utilizó propaganda masiva y, sobre todo, utilizó violencia. En 1924 ocurrió un hecho brutal. El diputado socialista Giacomo Matteotti denunció fraude y violencia fascista en las elecciones. Poco después fue secuestrado y asesinado. El país quedó conmocionado, y ese fue el momento decisivo. Porque Mussolini entendió algo: nadie iba a detenerlo. En 1925 comenzó oficialmente la dictadura fascista. La Italia fascista quería controlar todos los aspectos de la vida, no solo la política. También la educación, la cultura, la prensa, la forma de pensar. Mussolini se convirtió en il Duce, el líder. Su imagen estaba por todas partes: escuelas, carteles, periódicos y radios. La propaganda construyó una especie de culto a la personalidad. Mussolini aparecía como un hombre fuerte, casi infalible, siempre decidido, siempre poderoso. Y mientras tanto, la libertad desaparecía lentamente. Los partidos políticos fueron prohibidos, la censura aumentó, la policía secreta vigilaba opositores. Muchos antifascistas terminaron encarcelados o exiliados. El fascismo también intentó moldear a los jóvenes. Niños y adolescentes eran educados para obedecer al Estado y admirar al líder. El objetivo era crear italianos totalmente leales al régimen, como si el Estado quisiera entrar incluso dentro de la mente de las personas. Mussolini no quería solo controlar Italia, quería crear un nuevo imperio romano moderno. Ese sueño imperial llevó a Italia a invadir Etiopía en 1935. La guerra fue brutal. El ejército italiano utilizó incluso armas químicas, pero la propaganda presentó la invasión como una gran victoria nacional. Y poco a poco, Mussolini comenzó a acercarse cada vez más a Entity, Politician, Adolf Hitler, Dict, Adolf Hitler extremo, militarismo, culto al líder y odio hacia los enemigos políticos. Y esa alianza llevaría a Europa hacia la Segunda Guerra Mundial. El fascismo no apareció porque sí. Apareció por una combinación de crisis económica, humillación nacional, miedo al comunismo, debilidad política, violencia normalizada y propaganda. Por eso estudiar la Italia fascista es tan importante, porque nos enseña cómo una democracia puede deteriorarse poco a poco. No siempre desaparece con tanques en las calles. A veces desaparece lentamente, con miedo, con polarización, con ciudadanos cansados de la inestabilidad. Y eso hace esta historia todavía más inquietante. No todos los italianos apoyaban a Mussolini. Hubo resistencia antifascista, hubo periodistas, intelectuales y ciudadanos que se opusieron. Y también es importante entender que muchas personas apoyaron inicialmente al fascismo porque creían que traería estabilidad, empleo y orgullo nacional. Eso no justifica la dictadura, pero ayuda a entender cómo pudo consolidarse. La historia rara vez es completamente blanca o negra, y precisamente por eso debemos estudiarla con profundidad, porque el fascismo italiano no es solo una historia del pasado, es una advertencia. Nos recuerda lo rápido que puede extenderse el miedo, cómo la propaganda puede manipular emociones, cómo los discursos extremistas crecen en tiempos de crisis, y sobre todo, nos recuerda que las democracias son más frágiles de lo que parecen. La Italia fascista no nació en un día, nació entre crisis, miedo, violencia y promesas de grandeza. Mussolini ofreció orden, pero destruyó la libertad. Prometió unidad, pero gobernó mediante el miedo. Prometió devolver el orgullo nacional y terminó llevando a Italia hacia la guerra y la destrucción. Y quizá esa sea la lección más importante de todas. Las dictaduras rara vez se presentan como dictaduras. Casi siempre llegan disfrazadas de soluciones. Así que la próxima vez que escuches a alguien prometer orden absoluto, enemigos internos y soluciones simples para problemas complejos, recuerda esta historia. Porque el pasado no solo sirve para mirar atrás, sirve para reconocer peligros antes de que sea demasiado tarde.